Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la fascinante historia de Epic of Twilight. Sumérgete en los siguientes capítulos de esta apocalíptica travesía. Capítulo 246. Desvío. La noche seguía siendo como el agua, sin el más mínimo indicio de movimiento en el bosque, ni siquiera la luz. Todos estaban escondidos en el agujero del árbol y se durmieron profundamente, roncando ruidosamente. Lo-Joan permaneció alerta por un poco más de tiempo, cerrando los ojos ya que no sentía nada fuera de lo común. Comenzó a reunir su voluntad y escaneó cada centímetro de su cuerpo, incluida la sangre en sus venas. Esto fue lo que hizo a diario. Desde que se dio cuenta de que su Sanmadao ya era algo parecido a un arma mágica debido a la influencia de su voluntad, se había vuelto más agresivo en sus búsquedas. A veces, incluso sintió como si su cuerpo hubiera estado imbuido de propiedades mágicas al igual que su Sanmadao. Incluso si su brazo fuera cortado por un enemigo, no significaría que perdería el control del brazo. Al igual que los dioses y los demonios en los cuentos de leyendas, aún sería capaz de controlar su brazo desmembrado, flotando en el aire antes de volver a conectarlo con su cuerpo otra vez. Además de eso, el brazo ni siquiera estaría sangrando. Sin embargo, eso era solo especulación y no querría probarlo. El viento de la noche sopló y el árbol se balanceó. De repente, sintió que algo estaba mal y se despertó rápidamente. Miró su cuerpo que estaba sentado cerca de la entrada del agujero del árbol con su pierna cruzada. Él se sorprendió cuando se dio cuenta de que se había quedado dormido inconscientemente. Estaba soñando mirando su propio cuerpo. Inmediatamente sintió miedo y se puso muy alerta. El entorno era muy tranquilo. No podía oír ningún otro sonido además de los árboles balanceándose. Se giró y miró al resto. Todavía estaban durmiendo. Despierten, despierten, no duerman más. Lo-Joan intentó despertarlo suavemente, pero ninguno de ellos respondió. Aunque su voz era muy suave, se suponía que debían permanecer ligeramente conscientes incluso si estaban durmiendo, y ahora todavía no podían responder incluso cuando alguien intentaba advertirles. Aparentemente, estaban en sueño profundo. Lo-Joan parecía nervioso, rápidamente agarró su Sanmadao. Quería levantarse, pero se sentó nuevamente después de pensarlo. No había señales de nada fuera de lo común. Además de hacer que todos caigan en un sueño profundo, no les ha ocurrido ningún otro daño. Todos estaban profundamente dormidos, incluso las bestias mutadas afuera. Si simplemente se apresuraba a salir, no estaba seguro de poder encontrar al enemigo, pero era un hecho cierto que podrían atacar a sus compañeros y él no estaba. Eso sería un desastre. En ese momento, todo lo que podía hacer era observar, solo en caso de que algo sucediera. No se había dado cuenta, pero la niebla en el bosque se había vuelto más densa y espesa. Era delgado como un velo cuando comenzó a aparecer, pero pronto se volvió tan denso que parecía la superficie de un vaso de leche. Debido a la densidad de la niebla, apenas podía ver objetos a 10 metros de distancia. Se estaba haciendo tarde y se estaba cansando. Sus párpados se volvieron más pesados a medida que su visión se nublaba. Sintiéndose como si todo a su alrededor se hubiera duplicado, no podía esperar a cerrar los ojos para tener un sueño bien merecido. A pesar de que podía permanecer despierto durante 3 días y noches en función de su estado físico, se sentía muy somnoliento en ese momento y no pudo resistir. Frotándose la cara, se levantó del suelo y comenzó a pasearse por el agujero del árbol. Funcionó, lo que lo puso más alerta, pero finalmente comenzó a sentir sueño de nuevo. Finalmente, sacó un pedazo de hierba del lamento en desesperación y se lo metió en la boca, masticando lentamente. Ya no se sentía dormido ya que el dolor de la hierba del lamento le picaba. Él fue despertado por el calor. Ya era mediodía cuando abrió los ojos. Escupió un montón de hierbas que no pudo tragar antes de quedarse dormido. Estaba tranquilo y no recordaba lo que sucedió anoche. Sin embargo, pensó que se quedó dormido a la medianoche cuando perdió el enfoque en reunir su voluntad. No esperaba que durmiera hasta el mediodía. Se sintió asustado al pensar en ello. Se sintió afortunado ya que el ambiente aquí no era al que estaban acostumbrados. Incluso podrían haber sido atacados. Verificó la hora, eran aproximadamente las 10 a.m. Salió de la cueva y revisó todas las plantas y rocas de nuevo. Frunció el ceño ya que no encontró nada anormal. Él se sintió estresado. Si se quedaran dormidos debido a factores ambientales, estaría totalmente bien ya que solo habrían estado dormidos, pero no en peligro. Sin embargo, lo peor fue que se durmieron debido a ciertas bestias mutadas, convirtiéndolo en un desastre. Lo-Joan confiaba en su capacidad auditiva. Sin embargo, no había podido escuchar nada desde ayer. Eso significaría que había una temible bestia mutada viviendo en el bosque que llevó a cabo sus actividades dentro de un radio de 10 kilómetros. Lo-Joan ni siquiera podía imaginar la escala del poder de la bestia que podría afectarlo desde esa distancia. Tal vez, no fue capaz de acercarse a él. No pudo evitar pensar. Después de pensarlo, despertó a todos. Todos se despertaron tan rápido como pudieron y se sorprendieron cuando vieron el cielo.
Estaban en pánico ya que solían dormir entre las 7 p.m. y las 8 p.m. y se despertaban entre las 5 a.m. y las 6 a.m. Ya se ha convertido en un hábito y esta era la primera vez que se despertaban tan tarde. ¿Qué pasó anoche? Huang Jiahui le preguntó a Luo Yuan. Luo Yuan negó con la cabeza y dijo con una expresión seria, me desperté hace unos minutos. No podemos quedarnos más aquí, tenemos que irnos lo más pronto posible. Todos se sorprendieron al saber que Luo Yuan se encontró con lo mismo. Sabían que estaban en problemas. Luo Yuan salió del agujero del árbol y pateó a sus dos mascotas que todavía estaban durmiendo. Partieron de nuevo y el lagarto gigante siguió aumentando su velocidad a medida que fue urgido. El ambiente fue muy tranquilo a lo largo del viaje. ¿Qué hora es? Cao Lin de repente preguntó. Son las 3 p.m. ahora. Huang Jiahui comprobó el tiempo y dijo. Significa que hemos estado corriendo por casi 5 horas. ¡Qué gran bosque! Hu Don dijo. Luo Yuan frunció el ceño cuando sintió que algo estaba mal pero no estaba seguro. El tiempo vuela. El sol descendía hacia el oeste. Verificó la hora y eran las 5 p.m. Detente. Él gritó. El lagarto gigante se detuvo rápidamente al recibir el pedido. ¿Qué pasa, Luo Yuan? Chao Yali preguntó nerviosamente cuando sintió que algo estaba mal. Estamos corriendo en círculo, Luo Yuan dijo. El suelo es plano y se basa en la velocidad del lagarto gigante, debería poder correr de 400 a 500 kilómetros de distancia. Si combinamos el viaje de ayer, hemos corrido de 600 a 700 kilómetros. Con tal distancia detrás de nosotros, ya habríamos cruzado la provincia de Jiangnan, él continuó diciendo. Luo Yuan luego sacó la corteza donde redactó un mapa y dijo, miren, todas las montañas estaban a nuestro alrededor y la más lejana está a menos de 100 kilómetros de aquí, pero no hemos visto nada hasta ahora, en otras palabras, estamos corriendo en un círculo. Capítulo 247, montón de piedras, puedo sentir que algo está mal también. Es como si el bosque fuera como un laberinto, el comandante Xia dijo con una expresión incómoda. Luo Yuan nos consoló rápidamente al ver que todos habían comenzado a sentir pánico y preocupación. Afortunadamente nos dimos cuenta de esto antes, de lo contrario, es posible que necesitemos pasar otra noche aquí. Déjenme subir al árbol e intentar descubrir dónde estamos. Podremos ser capaces de salir del bosque pronto. Luo Yuan eligió el árbol más grande en el área y llegó a la cima con solo unas respiraciones. El árbol tenía unos 100 metros de altura y solo comenzó a sentir que había una ola de calor cuando estaba parado en la parte superior. El intenso proceso de transpiración de los árboles hizo que el entorno se viera muy nublado. Afortunadamente, Luo Yuan tiene una vista excelente y los objetos que estaba buscando eran enormes picos. Miró a su alrededor cuidadosamente durante unos segundos y luego volvió al suelo después de unos pocos saltos. ¿Cómo está la situación? Huang Jiahui inmediatamente preguntó una vez que aterrizó. Está bien. Estamos a unos 20 kilómetros del pico más cercano y deberíamos poder llegar allí antes de que el cielo se oscurezca. Vamos, Luo Yuan dijo. Todos se sintieron aliviados cuando escucharon sus palabras y rápidamente subieron a la parte posterior del lagarto gigante. Realmente no querían quedarse más tiempo en este espeluznante bosque. Sin embargo, las cosas no eran tan simples como lo que imaginaban. Después de que el lagarto gigante caminó durante unos 10 minutos, Luo Yuan trepó a otro gran árbol para verificar su paradero. Se dio cuenta de que ni siquiera estaban cerca del pico y que la montaña ahora parecía estar aún más lejos de ellos. El pico desde lejos parecía un espejismo, no importa cuánto tiempo caminen, nunca llegarán allí. Esto bajó su moral ya que se pusieron más preocupados. ¿Qué deberíamos hacer? Parece que nos dejamos engañar por algo, Chao Yali dijo supersticiosamente. Incluso si algo intentaba confundirnos, eso no significa que no podamos salir de aquí, Luo Yuan dijo. Luego reflexionó un momento y continuó, quizás lo que vemos no es la realidad y lo que escuchamos también puede estar mal. Sin embargo, no creo que los 5 sentidos puedan distorsionarse simultáneamente. Creo que lo que veo es real. ¿Tienes alguna solución para esto? Chao Yali preguntó rápidamente. Solo tengo una idea tonta, pero aún necesito probarla con un experimento, Luo Yuan dijo. Saltó del lagarto gigante y seleccionó 2 árboles grandes como puntos de partida y final. Luego caminó delante del equipo y regresó después de un corto tiempo. Estaba sonriendo y dijo, di 3 pasos más de lo que debía. ¿Quieres decir que la distancia en el bosque está distorsionada? El comandante Xia preguntó. No, nos habríamos dado cuenta si la distancia era el problema principal, Luo Yuan dijo. En la dirección hay una fuerza desconocida que nos ha engañado. Cuando estábamos caminando en línea recta antes, estábamos caminando en círculos. Si no comprobamos a dónde vamos de vez en cuando, es posible que quedemos atrapados aquí para siempre, Luo Yuan explicó. Luo Yuan todavía estaba desconcertado por el hecho de que caminó 3 pasos más de lo que se suponía que debía, a pesar de que la distancia entre los 2 árboles era de solo 35 pasos.
Además, este fue el resultado de caminar mientras miraba su destino, de lo contrario, nadie sabe hasta dónde llegaría. Voy a caminar en la parte superior de los árboles más tarde, y me siguen con el lagarto gigante, Luo Yuan dijo. Esa era la única forma en que podía pensar en ese momento. Todos rápidamente sintieron. Entonces, Luo Yuan volvió a subir al árbol y saltó rápidamente como un mono mientras el cielo se oscurecía. Se movía a una velocidad muy alta para evitar quedarse dormido inconscientemente como ayer. El lagarto gigante necesitaba trotar para alcanzarlo. Usando esta nueva estrategia, el pico finalmente se estaba acercando a su visión y el misterioso bosque estaba muy atrás de ellos después de media hora. Todos finalmente se sintieron aliviados y la extraña fuerza finalmente desapareció. Descansaron por un tiempo y luego continuaron su viaje nuevamente poco después. Pasaron por un pico bajo y luego se detuvieron frente a un montón de piedras cuando el cielo estaba completamente oscuro. No hubo muchas plantas debido a la ausencia de suelo. Solo vieron malas hierbas que eran tan altas como los seres humanos y unas pocas plantas pequeñas. Esas hierbas parecían amarillentas y marchitas bajo el sol ardiente en comparación con el verdor en el bosque antes. Parecía que morirían pronto. Debido a la falta de vida en el área, el nivel de peligro era más bajo en este entorno. No vieron ninguna bestia mutada y había muy pocos insectos. El grupo finalmente se sintió calmado y aliviado. Se quedaron dormidos después de la cena y la fogata se desvaneció alrededor de la medianoche. La última parte de la luz finalmente desapareció después de ser arrastrada por el viento. De repente, alguien se levantó después de escuchar algunos ruidos suaves. Era Kaolin. Ella vaciló y luego caminó lentamente hacia Luo Yuan. Hermano Luo, que hermano Luo. Ella lo llamó suavemente. Luo Yuan estaba meditando en ese momento y lentamente abrió sus ojos para mirar a Kaolin. Él preguntó con incertidumbre, ¿qué pasó? ¿Podemos hablar en otro lado? Kaolin se sintió nerviosa cuando vio a Luo Yuan mirarla. Su rostro sonrosado inmediatamente se puso ligeramente pálido. Luo Yuan se levantó del suelo y caminó unos pasos más con Kaolin. Luego preguntó, ¿qué pasa? Mi pecho fue herido por algo en este momento, ¿podría ayudarme a verificar? Kaolin apretó los dientes y dijo. Ella pellizcó el borde de su camisa mientras su cuerpo temblaba ligeramente. Probablemente estaba nerviosa y asustada. ¿Desde cuándo estaba tan cómoda para permitir que otros vean esta parte de su cuerpo? Luo Yuan se preguntó. ¿Es serio? Preguntó. Yo, no tengo ni idea. Kaolin dijo con voz temblorosa y luego comenzó a quitarse la camisa. Luo Yuan quería detenerla, pero al final no dijo nada. Después de eso, no pudo evitar mirar su cuerpo desnudo ya que no llevaba nada más adentro. Vio un par de conejos nevados rebotando, pero había una magulladura morada del tamaño de una palma en uno de ellos. Desde la observación inicial de Luo Yuan, no parecía que le hubiera picado algo en el seno, sino que parecía un pellizco. Luo Yuan entendió el mensaje, pero él no le reveló la verdad ni la rechazó, ya que eso la haría sentir avergonzada. Obviamente, ella ha puesto mucho esfuerzo y valor después de dudar durante mucho tiempo. Suspiró y acarició suavemente el hematoma. El moretón desapareció con la ayuda de su voluntad y su piel se volvió blanca como la nieve nuevamente muy pronto. Luo Yuan continuó inspeccionando el área por unos segundos más y luego retiró la mano y dijo, regresemos. Tenemos que despertar temprano mañana por la mañana. La cara de Kaolin estaba muy caliente y rápidamente se puso su ropa y luego corrió de vuelta a donde ella dormía. Luo Yuan suspiró y regresó a donde él había meditado antes. Podía hacer lo que quisiera sin pagar el precio, ya que era fuerte, pero no podía desobedecer su integridad. No sabía qué lo hizo pensar en esa frase. Sospechaba que otras personas fuertes nunca retendrían tal oportunidad, excepto él mismo. Capítulo 248. Yuchuan, ¿alguno de ustedes huele a algo? Luo Yuan de repente preguntó justo antes del mediodía, en su segundo día. No lo creemos. El resto sacudió la cabeza. Luo Yuan vacilante tomó otra inhalación. Esta vez el olor era más penetrante. Olía como si algo hubiera sido carbonizado con huevos podridos. El olor le era vagamente familiar, como si ya lo hubiera encontrado en algún lado. Pronto recordó que era el olor de un volcán, ya que el olor era similar al de una erupción volcánica. Luo Yuan, sin embargo, no pareció molestarse, ya que el riesgo de toparse con un volcán en erupción y un volcán que pronto explotaría eran dos cosas completamente diferentes. Si lo anterior sucediera, el mejor de los casos sería correr lo más lejos posible. Por otro lado, si esto último sucediera, se emitirá un humo denso continuamente y tal vez incluso 100 años pasarán sin una erupción. A medida que se acercaban al volcán, uno por uno, el resto comenzó a percibir el olor. El grupo se paró sobre una enorme roca en la cima de la montaña y miró hacia la distancia. Se sorprendieron al descubrir que no solo había una, sino una cadena de volcanes a lo largo de la cordillera, similar a un fuego que se encendía uno tras otro en la gran muralla. Sus corazones se estremecieron de miedo al ver el grueso y ondulante humo. ¿Por qué hay tantos volcanes? China no tiene ningún volcán activo, ¿verdad?
preguntó Hu Don. Su cara se puso ligeramente pálida. Tal vez, pero eso fue antes. Luo Yuan miró el tramo de volcanes y respiró hondo. El nivel del mar había sufrido cambios dramáticos y la tormenta cósmica había afectado las actividades de lava. Este tramo de volcanes no puede entrar en erupción pronto, pero una vez que explote, me temo que se convertiría en un supervolcán. No solo todo este lugar estaría sumergido bajo el magma, incluso el área de reconstrucción también se vería afectada. No sería tan grave, ¿verdad?, preguntó un conmocionado Lin Xiaoji. Solo estoy haciendo una predicción aproximada, respondió Luo Yuan. Él había visto documentales sobre los supervolcanes antes de esto. Cuando un volcán entra en erupción, la lava debería ser la menor de las preocupaciones de todos. La sustancia más dañina serán las cenizas volcánicas y el gas. Además, con un tamaño tan grande como este supervolcán, cada erupción puede arrojar al aire unos cientos de millones de toneladas de material volcánico. Si eso ocurriera, el día se convertirá en noche, mientras que los días de verano se convertirán en duras noches de invierno, como sería el área de reconstrucción que potencialmente afectará a más de la mitad de China. Cuando llegue el momento, aunque la muerte de una gran variedad de bestias mutantes sigue siendo incierta, sin duda empeoraría la situación para aquellos que estaban luchando por mantenerse con vida. Debemos regresar al área de reconstrucción lo más pronto posible para informar sobre este asunto, dijo el comandante inmediatamente, después de escuchar lo que Luo Yuan había dicho. Luo Yuan asintió con la cabeza. De repente, sintió un tirón en el corazón y miró hacia uno de los volcanes. De repente, la punta del volcán estaba escupiendo lava, estallando con llamas que dispararon unos 100 metros en el aire. Inicialmente, pensó para sí mismo que solo tenían mala suerte y se topaban con un volcán activo que estaba a punto de explotar. Sin embargo, acompañando a la escupida de lava, era un monstruo parecido a un gusano que emergía del volcán, con su cabeza sobresaliendo del foso del volcán. Rápido, mira, ¿qué es eso? En este momento, los otros también lo habían notado. Todos miraron con horror, sin siquiera pestañear, a la misteriosa criatura que había estado viviendo en el calor de la lava. Aunque estaban a casi 6 o 7 kilómetros de donde estaban, todos podían verlo claramente debido a su gran tamaño. Parecía similar a un gusano plano rojo. La superficie de su cuerpo estaba marcada con un patrón cilíndrico. Debajo del cuerpo había 2 filas de densos pies negros. No parecía tener ojos, solo una abertura redonda que ocupaba la mayor parte de su cabeza, desde donde se disparaban las llamas. En este punto, la cabeza de la criatura se balanceaba violentamente y una llama de alta presión de 100 metros se balanceaba al unísono, disparando al azar en el aire. Unos pocos árboles cercanos que fueron quemados por el fuego estallaron en llamas. Solo después de unos segundos de incendiarse, los árboles se desintegraron en un montón de carbón negro, lo que evidenciaba que la temperatura era extremadamente alta. El fuego continuó ardiendo. En otro respiradero, como si recibiera una determinada señal, un segundo gusano salió arrastrándose, seguido de un tercero y un cuarto. Luo Yuan se horrorizó al descubrir que casi todos los volcanes habían sido habitados por criaturas misteriosas. Los eventos posteriores hicieron que toda el área se convirtiera en una zona de gusanos. Innumerables corrientes de fuego disparaban hacia adelante y hacia atrás en el aire. La temperatura extremadamente alta había causado distorsiones en el aire e incluso desde donde se encontraba Luo Yuan, la temperatura había aumentado varios grados. El olor a algo ardiente comenzó a impregnar el aire. La congregación duró una media hora completa antes de que finalmente se detuviera. Uno por uno, los gusanos cavaron de nuevo en los respiraderos volcánicos. Todos se pusieron ligeramente pálidos después de presenciar el incidente y no recuperaron el juicio hasta unos segundos más tarde. No se atrevieron a quedarse más tiempo en la zona. Después de esperar a que los gusanos desaparecieran, intentaron distanciarse de los volcanes y continuaron avanzando. Cuando terminaron, aunque los terrenos eran desiguales y estaban rodeados por montañas interminables, podían sentir que la altitud disminuía. La desaparición gradual de las montañas nevadas cercanas, y el pico de las montañas cada vez más bajas eran inminentes de nada más que buenas noticias para ellos. En el quinto día de su viaje, incluso encontraron algunas huellas de seres humanos. Había una aldea desierta cerca, con varios pilares de piedra en el suelo. Maleza crecida, pedazos rotos de ladrillos y muebles podridos se podían encontrar en todas partes. Huang Jiahui incluso encontró un cuenco de cerámica, completamente intacto, perteneciente a la dinastía Mao, entre las ruinas. Lo más cercano a la dinastía Mao que encontré se relaciona con Mao Tse-tung el 1 de octubre de 1949, que es cuando Mao Tse-tung, en aquel entonces líder del Partido Comunista Chino, proclama el nacimiento de la República Popular China. Esto demostró que la aldea no estaba aislada del mundo exterior, y quizás después de un periodo de tiempo, ellos también podrán escapar de esta zona montañosa. Esto llenó su corazón de emoción, pero al mismo tiempo, albergaba sentimientos encontrados.
Habían encontrado varias dificultades y obstáculos durante todo el viaje. Estaban agitados y llenos de una presión inimaginable. El camino hacia el pueblo estaba camuflado por las plantas y estaba bien escondido, pero después de mirar cuidadosamente las vías para comparar la compacidad del suelo y la similitud de la grava, se podía identificar un camino único. El lagarto gigante avanzó, según la dirección del camino pequeño. A lo largo del camino, las ruinas de la aldea se podían ver en todas partes. Por la noche, tropezaron con un camino de cemento frente a ellos. El camino de cemento estaba muy dañado. Su superficie estaba cargada de baches y estaba cubierta de musgo y hierba, casi mezclándose con las junglas a ambos lados de la carretera. Mientras caminaban por el camino de cemento, las huellas de las viviendas humanas eran cada vez más obvias y el denso dosel de árboles se volvía cada vez más delgado. Se encontraron muchos edificios derrumbados y basura de colores brillantes estaban por todas partes. El aire también apestaba a descomposición y moho. A pesar de todo eso, era desconcertante porque todos todavía estaban emocionados cuando vieron el sitio. ¿Dónde está este lugar?, preguntó Juan Jiawi, tratando de reprimir sus emociones encontradas. Creo que esto solía ser los suburbios de una ciudad. Muy pronto, llegaremos a la ciudad, y debe haber un mapa bien conservado, dijo el comandante Xia, con voz aguda. Cuando la oscuridad descendió, el grupo simplemente discutió entre ellos y decidió que no pasarían la noche, sino que se apresuraría a llegar a la ciudad más cercana. Debido a que la carretera era un terreno relativamente plano, el lagarto gigante finalmente pudo liberar su velocidad de rayo. Avanzó con pasos pesados y, bajo los estímulos de Luo Yuan, el lagarto gigante comenzó a aumentar su velocidad, acercándose fácilmente a 80 o 90 yardas. Mientras el viento soplaba fuertemente contra ellos, todos apretaron su agarre sobre la alfombra de ratán en su parte posterior, para evitar ser arrojados por la fuerza. Su ubicación estaba situada en la unión de Qinghai y Tíbet, donde estaba escasamente poblada. Aparte de una sola carretera, era casi imposible encontrar un pueblo. Se encontraron algunos neumáticos de automóviles arrugados y esparcidos por la carretera. En cuanto al automóvil, durante mucho tiempo había sido corroído en un montón de óxido rojo. Todo el viaje fue tranquilo y solitario, a excepción de los pasos pesados del lagarto gigante y de King Kong, que resonaron en el cielo nocturno. A las 9 en punto de la noche, finalmente llegaron a la ciudad dentro del bosque. La ciudad parecía antigua, posiblemente desde hace al menos 1000 años. La atmósfera estaba llena de tiempo y marea envejecida, así como años de decadencia. La arquitectura original se había desvanecido hace mucho tiempo, e incluso el color del hormigón armado estaba cubierto por un profundo tono verde. Pero el grupo ya estaba acostumbrado a esta escena, y no se inmutó por esto. Aunque la mayoría de los edificios estaban deteriorados y ahora se habían derrumbado, todavía quedaban algunos edificios erguidos con el apoyo de algunas vides. Estaban casi mezclándose en el bosque cercano. Vayamos al edificio más alto para echar un vistazo, dijo Luo Yuan. El edificio, que tenía entre 5 y 6 pisos de altura, tenía su superficie camuflada con gruesas lianas verdes. Este edificio era el único edificio más alto y bien conservado cercano. Luo Yuan se bajó del lagarto gigante y cortó todas las plantas que rodeaban el edificio con su sanmadao, y rápidamente dejó al descubierto la pared de concreto fuertemente corroída. Extendió su pierna para darle una patada. Se escuchó un ruido metálico y de repente apareció un gran agujero en la pared. Aunque su puntapié no fue débil, una pared normal no habría cedido tan fácilmente, pero como este muro de concreto había sido corroído por las plantas, su robustez se había perdido durante mucho tiempo. Parecía haber sido becado ahora, ya que incluso una suave patada lo había derribado fácilmente. Luo Yuan permitió que el lagarto gigante y King Kong retrocedieran un poco, antes de perforar de inmediato en el agujero. Primero limpió algunos nidos de fieras mutadas antes de que el resto del grupo lo siguiera en una sola fila. En el interior, estaba oscuro y húmedo, y emitía un hedor pungente y podrido. ¿Jefe Luo encontró algo?, preguntó Hu Don, mientras se acercaba. No, está demasiado húmedo aquí, incluso los escritorios de oficina se han descompuesto, y mucho menos un mapa de papel. Iré arriba para echar un vistazo, siéntanse libres de irse primero, dijo Luo Yuan. El edificio aquí era muy frágil, como una mansa pulpa de tofu. Con un pequeño empujón, el edificio posiblemente se habría derrumbado. Dadas las circunstancias, excepto tal vez por Luo Yuan, nadie estaba completamente seguro. Ten cuidado, dijo Juan Jiawi. Luo Yuan asintió con la cabeza y caminó rápidamente hacia las escaleras. Las escaleras estaban completamente rotas, y no tuvo más remedio que saltar hacia el segundo piso.
El fuerte impacto de su salto al aterrizar hizo que una gran pieza de piso colapsara. Afortunadamente, él había dejado ese lugar precario y con algunos movimientos furtivos, logró entrar en una de las habitaciones. Parecía que este edificio era un edificio de oficinas. Luo Yuan vio una gran cantidad de restos de computadoras, así como algunos documentos en papel desintegrados. Luo Yuan revisó cuidadosamente cada uno de los documentos en un intento por encontrar cualquier tipo de información útil. Desafortunadamente, toda la escritura se había vuelto indiscernible, ya que el papel ya se había descompuesto en una sustancia polvorienta y húmeda. Él notó una caja de seguridad apoyada en la esquina. Estaba cubierto de óxido, pero no había daños. Su rostro brillaba de alegría, mientras blandía su sanmadao, y suavemente lo abría. En el interior, había una gruesa pila de documentos y facturas. Estos documentos estaban bien conservados, a excepción de unos pocos que se habían visto afectados por la humedad. Lamentablemente, no había mapas. Pero pensándolo bien, no tenía sentido guardar un mapa dentro de una caja de seguridad de todos modos. Él recogió uno de los documentos, parecía ser un contrato comercial. Luo Yuan no lo miró de cerca, sino que pasó a la parte inferior para mirar al promitente y al promisorio del contrato. Prominente, Yuchean Yongle Advertising Co., Ltd., promisorio, Yuchuan Sen de Tourism Real Estate Co., Ltd. También revisó el resto de los documentos y descubrió que la mayoría de las direcciones indicaban Yuchuan. Parecía que, con toda probabilidad, esta ciudad podría llamarse Yuchuan después de todo. El único problema ahora era que no tenía absolutamente ningún recuerdo, ni siquiera un ligero indicio de su nombre. Capítulo 249. Carretera. Luo Yuan buscó en todas las habitaciones del segundo piso, pero sus esfuerzos fueron en vano. En ese momento, Luo Yuan escuchó una conmoción. Parecía que algo había sucedido afuera. Su expresión cambió un poco antes de levantar su sanmadao. Luego dio unos pasos adelante y saltó al primer piso. En un instante, salió de un pequeño agujero. Dispersos por todo el suelo había 6 insectos mutados, cada uno medía aproximadamente 1 metro de largo. Tras una observación más cercana, los insectos mutados de aspecto feroz parecían haber sido mutilados. El suelo estaba empapado con su fluido colorido. Mirando las heridas en su cuerpo, aparte de los 2 que Guanxi mató, las 4 restantes habían sido cortados por espadas. La fortaleza de todos ha mejorado mucho de lo que fue una vez. Las bestias mutadas de bajo nivel como estas ya no eran una amenaza para ellos. ¿Ya has encontrado el mapa?, preguntó Huang Jiahui, después de notar a Luo Yuan caminando. No. El deterioro en este lugar es demasiado severo, y creo que será lo mismo para los otros lugares, a menos que alguien haya preservado uno deliberadamente, respondió impotente Luo Yuan. Había una posibilidad muy pequeña de que esto sucediera. Antes del apocalipsis, los mapas no eran particularmente importantes y especialmente con el advenimiento de los teléfonos inteligentes, la gente rara vez había usado mapas reales. Pero al menos estamos seguros del nombre de este lugar. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de la ciudad de Yuchuan?, preguntó Luo Yuan. Todos se miraron con caras despistadas. La mayoría de ellos eran del sur. En cuanto a su conocimiento sobre las ciudades de Occidente, aparte de unas pocas atracciones turísticas famosas y la capital de la provincia, no estaban familiarizados con el resto de las ciudades pequeñas. Yuchuan era claramente uno de los últimos y la mayoría de ellos ni siquiera había oído hablar de este lugar. Creo que podría haberlo oído en alguna parte, dijo Hu Don de repente, pero parecía algo inseguro, ya que no podía confirmar de dónde lo había escuchado. No te apresures y piensa con cuidado, dijo Luo Yuan rápidamente. Hu Don se paseó arriba y abajo y frunció el ceño. Lo tengo. Antes tenía un cliente, y parece que era de por aquí. ¿Hay otros?, preguntó Luo Yuan. Su rostro se llenó de cierta decepción. No podían deducir nada con tan poca información. Fue hace mucho tiempo. Además, era un cliente de poca monta y rara vez le presté atención. Oh, sí. Podría haber una autopista cerca. Recordé que ya lo había comprobado, dijo Hu Don. Se rascó su cabeza. Todo el pensamiento le había atormentado el cerebro hasta que le dolió la cabeza. Todos los ojos se iluminaron. Si estás seguro de que hay carreteras aquí, todo sería mucho más fácil. Había muy pocas autopistas en el oeste. Según nuestra ubicación geográfica, si lo he adivinado correctamente, la autopista será la autopista Gonu. El comandante Xia dijo. La carretera Gonu no está lejos de Teclemecán y hay un camino de línea nacional que conducirá a ese lugar. Si somos lo suficientemente rápidos, y si todo sale según lo planeado, podemos llegar al área de reconstrucción en 1 o 2 días. En este momento, ya eran casi las 9 de la noche.
El grupo había encontrado un sótano relativamente seguro y sano, y estaba listo para pasar la noche. El suelo estaba cubierto de húmedo y cálido musgo resbaladizo. Bordearon el suelo con la piel de las bestias mutiladas y se sentaron en el suelo. La carne seca se distribuyó y comenzaron a mordisquear la comida. No era adecuado para ellos armar un fuego de campamento debido a la falta de espacio. Afortunadamente, había algo de carne seca sobrante. Todo el mundo masticaba lentamente la carne parecida al caucho mientras charlaba. Poco a poco, el tema se dirigió hacia el área de reconstrucción. Comandante Xia, ¿por qué no nos da un consejo o dos sobre lo que deberíamos saber en el área de reconstrucción? Huang Jiahui preguntó. El comandante Xia se detuvo por un momento, y después de tragarse la comida por la garganta, dijo, no hay nada especial que tomar en cuenta. Las leyes son básicamente las mismas que antes, pero puede ser más estricto ahora. Por supuesto, habrá algunos cambios, como la distribución de trabajos y los servicios obligatorios, especialmente el servicio militar, que es obligatorio. Una vez que se emite el aviso de reclutamiento, debe ser notificado o uno será castigado como renegados traicioneros. Incluso si no es para servicios militares, todos deben someterse a entrenamiento militar durante un cierto periodo de tiempo, para prepararse para el próximo alistamiento, incluso las mujeres. Cao Lin preguntó sin aliento. Ella estaba sorprendida, a pesar de ser capaz de manejar el entrenamiento sin lugar a dudas. Después de todo, ella había pasado por tantas situaciones de vida o muerte y había logrado sobrevivir hasta esta etapa, tanto que ya no era la damisela en apuros como solía ser, antes del comienzo del apocalipsis. Tanto hombres como mujeres son iguales. Cuando enfrentamos a una bestia mutada, no podemos cuidar a las mujeres, dijo el comandante Xia, en un tono serio. Habían convertido a todos en soldados. Luo Yuan pensó con un corazón pesado. Es posible que estén familiarizados con el sistema de racionamiento de alimentos. El dinero rara vez se usa ahora. En cuanto a los sobrevivientes, después de su llegada, recibirá una cierta cantidad de alimentos y agua cada mes hasta que se le asigne una tarea. Solo recibirá cupones de varios tipos. Sin embargo, todos ustedes tendrán más opciones, ya sea para trabajar o para convertirse en un soldado estacionado en la frontera de una ciudad pequeña. La condición de vida allí es definitivamente mejor que la de los trabajadores, dijo el comandante Xia después de pensarlo un poco. ¿En el límite de una ciudad? Luo Yuan preguntó. El área de reconstrucción es solo un nombre ambiguo. Después de todo, tiene capacidad para más de 100 millones de personas y no es solo una ciudad. De hecho, comprende muchas ciudades. Hay áreas centrales y también áreas fronterizas. Ciudades en 3 anillos de los cuales el anillo exterior formaba la región fronteriza, así como la última línea de defensa para la humanidad. Aunque el riesgo no era tan alto como la línea del frente, ha habido ataques antes, de vez en cuando, es mucho más peligroso para los civiles, dijo el comandante Xia. Nadie movió un párpado y su expresión permaneció igual. Después de que habían sobrevivido al bosque virgen, no pensaron nada de una amenaza tan pequeña. Usted mencionó la distribución del trabajo. No creo que haya más empresas comerciales por aquí, ¿verdad? Hu Dong curiosamente preguntó. Ingresó en el campo de los negocios después de abandonar la escuela secundaria. Además de hacer negocios, no sabía qué más haría. Ese no es el caso, solo es muy bajo en número. A la mayoría de las personas se les asignará trabajar en varias fábricas, de acuerdo con sus habilidades individuales. Si no son capaces, por supuesto, usted es libre de establecer su propio negocio. Sin embargo, el área de reconstrucción ahora se encuentra en estado de guerra y no se debe desperdiciar mucha mano de obra o recursos. Por lo tanto, ni siquiera piense en contratar u obtener nuevos suministros de materia prima, explicó el comandante Xia. Como tal, definitivamente había borrado la industria comercial privada. Todos continuaron teniendo pequeñas conversaciones mientras comían. El tiempo pasó volando y, antes de que lo supieran, pronto amaneció. Aunque ninguno de ellos había dormido la noche anterior, no se sentían ni un poco cansados. Tan pronto como salió la luz del día, el equipo se había puesto en camino de nuevo. Después de buscar durante casi una hora, finalmente encontraron la entrada a la carretera. Antes del apocalipsis, las carreteras estaban flanqueadas por el desierto de Gobi. Luo Yuan se sorprendió gratamente al descubrir que esta carretera se conservó bastante bien. El deterioro del pavimento de asfalto no era tan grave, y las plantas estaban muy dispersas. Cuando soplaban los fuertes vientos, todavía quedaba arena fina en el aire. Aunque la arena era demasiado fina para tocarla, todavía los hacía felices, ya que indicaba que las flores no habían invadido por completo el desierto. Pero su alegría fue obviamente efímera, ya que las áreas occidentales habían demostrado lo impredecible que podía ser el clima.
Después de 4 horas, lograron cruzar rápidamente el desierto de Gobi y regresaron a los terrenos montañosos. Su camino se había convertido en un camino repetido de vez en cuando. Grandes partes de la carretera ya se habían derrumbado y estaba enterrada debajo de las rocas de la montaña caída. Por supuesto, esto no fue un gran obstáculo para ellos en comparación con el puente derrumbado que conectaba los dos picos de las montañas. Su única opción fue retirarse e ingresar a la jungla para un desvío. Capítulo 250. Desertor. Después de 2 días, finalmente llegaron a otra ciudad, pero, al igual que el resto, también era una ciudad en ruinas. Sin embargo, la señora de la suerte estuvo de su parte esta vez. En una de las ruinas que supusieron que era una antigua estación de trenes, encontraron un mapa local gastado. La mayoría de las partes del mapa ya estaban desgarradas, pero la información clave, como las indicaciones específicas, los nombres de las ciudades y las carreteras de las prefecturas, todavía eran legibles. Esta importante información les brindó ayuda, justo a tiempo. Al menos, ya no tenían que apresurarse al azar sin siquiera un atisbo de guía. Como la ciudad estaba en ruinas y parecía ser totalmente diferente de su estado original, el grupo casi había registrado toda la ciudad antes de que pudieran encontrar la ubicación del camino de la prefectura. El camino estaba casi difuminado en los verdes circundantes y estaba cubierto por una capa de enredaderas gruesas, que hubieran pasado desapercibidas si no hubieran utilizado el mapa. Las enredaderas se veían muy extrañas ya que no tenían hojas, solo algunos talos entrelazados que formaban una alfombra masiva. Los pasos pesados del lagarto gigante y de King Kong en el suelo rompieron las vides, produciendo sonidos de crujidos que asustaron a muchas bestias mutadas de pequeño tamaño. A medida que el grupo viajaba fuera de la ciudad, gradualmente aparecieron plantas similares a los cactus en su línea de visión. Sin embargo, en comparación con los cactus normales, estas plantas fueron sorprendentemente enormes. Tenían unos 100 o 200 metros de altura, mucho más alto que la mayoría de los árboles, haciéndolos sobresalir del resto. Se asemejaban a rascacielos verdes desde la distancia. Estos son supercactus, comestibles y, por lo tanto, uno de los vegetales principales en el área de reconstrucción. Actualmente no estamos muy lejos del desierto, el comandante Xia dijo emocionado cuando vio estas plantas. Después de viajar durante aproximadamente 2 horas y cruzar algunos cruces, el entorno y sus alrededores comenzaron a cambiar de manera bastante distintiva. Las plantas se volvieron más escasas y más cortas, y el suelo, que se mezcló con arenas de un blanco amarillento, se expuso al aire por primera vez. Ya habían llegado al desierto, o, mejor dicho, al desierto antes del apocalipsis. Pero, por desgracia, ahora estaba envuelto por las plantas, solo que menos dispersas. El bosque que actuaba de cortavientos a ambos lados de la carretera parecía haber sido talado un par de veces, ya que las plantas recientemente cultivadas eran mucho más cortas que las plantas que estaban ubicadas más lejos. Mientras viajaban, los carros abandonados se habían incrementado y casi bloquearon el camino entero eventualmente, similar a un dragón largo que se extendía en la distancia infinita. Los automóviles más pequeños no se veían en ninguna parte, ya que la mayoría eran autos y camiones de pasajeros reconfigurados, mientras que otros eran vehículos blindados y tanques. Se veían huesos blancos en todas partes, algunos eran las bestias mutadas, mientras que los otros pertenecían a los humanos. Si se observa con cuidado, la superficie de la carretera parece ser de color marrón claro, que fue en lo que se convirtió la sangre seca. Algunas joyas, barras de oro y restos de antigüedades estaban esparcidos por todo el camino como si no costaran nada, todo mezclado con los restos y huesos. En cuanto a los billetes de banco en papel, ya se habían deteriorado. Era inimaginable cómo la migración había costado tantas vidas y los cadáveres estaban esparcidos por todo el camino. Al ver esa escena, el grupo se sintió abrumado por una ola de tristeza y no pudo evitar recordar las dificultades del pasado. Sin embargo, una escena tan sangrienta representaba que el área de reconstrucción no estaba muy lejos. Luo Yuan parecía haber captado algunas voces no muy lejos. Miró hacia la fuente de la voz y se sorprendió. ¿Hay alguien aquí? ¿Qué dónde? Huang Jiahui preguntó con cara de sorpresa. Después de todo, estaban en el desierto. En el camino, aparte de ellos mismos, no podían ver a nadie. Si no fueran conscientes de que había un lugar conocido como área de reconstrucción, habrían pensado que los seres humanos ya se habían extinguido. Luo Yuan señaló en su dirección, y el grupo miró hacia ellos. En el bosque a lo lejos, un grupo de personas estaba en cuclillas en el piso mientras vigilan. Eran un grupo de 6, sucio y descuidado, con ropa rasgada a harapos. A diferencia de los refugiados promedio, no parecían ser miserables, sino que parecían salvajes e indómitos. «Son los vagabundos», el comandante Xia de repente dijo. «¿Vagabundos?», Luo Yuan preguntó dudoso. «Este es un grupo formado por desertores, delincuentes y algunas personas evolucionadas indómitas». El tono del comandante Xia sonaba despreciativo y mezclado con desdén. «En el grupo, la mayoría de ellos son los desertores.
como la presión del campo de batalla era demasiado alta, con muchos de ellos perdiendo la vida a diario, no podían adaptarse a tal estilo de vida y pronto se convirtieron en desertores. Ya no pueden ingresar al área de reconstrucción, y no tienen más remedio que dejarlos vagando cerca. Los dejaron así. No los rodeó el área de reconstrucción y los reprimió, como Juan Hiawi solía ser policía, preguntó mientras los miraba despreciativamente. El número de vagabundos era demasiado grande, con cientos de miles, y estaban muy dispersos. Los que eran débiles y tenían miedo a morir en el campo de batalla, después de convertirse en vagabundos, también se volvieron especialmente feroces y salvajes. Entre ellos fueron las personas fuertes y evolucionadas, y esto hace que las cosas sean muy complicadas. Intentamos llevar a cabo un encerramiento y supresión de gran alcance por algunas veces, pero se demostró que era inútil. Por lo tanto, nadie hace cumplir esto más, ya que su existencia realmente ha reducido el estrés que estamos teniendo en la línea de defensa. Por lo tanto, hemos decidido dejarlos, con una condición: que no formen grandes grupos peligrosos ni provoquen alboroto alguno. Lo Joan asintió en su corazón. El mayor enemigo de la humanidad seguían siendo las bestias mutadas. Por lo tanto, los hombres no tenían mucha energía para desperdiciar en conflictos internos como estos. Todos ustedes quédense aquí. Voy a hacer algunas preguntas, dijo Lo Joan, después de pensarlo 2 veces. Tenga cuidado. Pueden tener armas, advirtió Juan Hiawi. Las armas de fuego ya no representaban una gran amenaza para él, a menos que lo atacaran con balas de alta densidad. De lo contrario, con su agilidad, nadie era capaz de golpearlo. A pesar de eso, Lo Joan todavía sintió y saltó del lagarto gigante. Cada paso que daba era de unos 7 a 8 metros de distancia. Aunque caminó paso a paso, su velocidad fue extremadamente rápida. Cuando el grupo lo vio, se sorprendieron e inconscientemente retrocedieron por unos pocos pasos. 2 de ellos incluso sacaron su rifle, como si estuvieran listos para disparar. Sin embargo, fueron detenidos por un hombre de mediana edad. No actúen imprudentemente y guarden su rifle. Veamos qué está tratando de hacer. Después de algunas respiraciones, la silueta apareció de repente enfrente de ellos. La gente respiraba rápido y de repente, el aura opresiva llenó la atmósfera e incluso las partículas de aire parecían comenzar a vibrar. Su cara se puso pálida, sintiendo una ligera dificultad para respirar. El líder de mediana edad trató de mantener la calma y le preguntó: «Amigo mío, ¿cómo puedo ayudarlo? Mis hermanos y yo». Lo Joan estaba un poco sorprendido, ya que no había pensado que el grupo tenía una voluntad relativamente buena. Incluso Hu Udon y los otros no fueron mejores cuando ejerció el 30% de su aura. De hecho, fueron capaces de soportar esto solo porque estaban cerca de él. Al darse cuenta de que los había intimidado, Lo Joan ya no quería actuar amenazante. Por lo tanto, mantuvo su aura y dijo: «No mucho, solo quiero saber qué tan lejos está el área de reconstrucción de aquí. Sería mejor si tienes un mapa». El líder de mediana edad al instante dejó escapar un suspiro de alivio. Parecía que la persona supuestamente aterradora a la que se enfrentaba resultó ser una persona accesible, después de todo. Sin embargo, cuando se recuperó, dijo con sorpresa: «¿Todos ustedes quieren ir al área de reconstrucción desde afuera? ¿Ya no hay más sobrevivientes viniendo aquí?». Lo Joan fue lo suficientemente agudo como para leer su expresión facial. «No estoy seguro de otros lugares, pero esta área ya no tiene sobrevivientes en los últimos 3 meses. Lo mismo podría decirse de otros lugares también», dijo el líder de mediana edad. «¿Ya nadie?». Lo Joan sollozó en su corazón y se quedó sin palabras por un tiempo. El líder de mediana edad trató de observar su lenguaje corporal y, con cautela, dijo: «¿Estás tratando de infiltrarte o ir directamente a la guarnición?». ¿Infiltrarse? Lo Joan se recuperó. «Además de entrar furtivamente, no podemos entrar al área de reconstrucción, así como así». «No. Esto es porque hay una gran área de defensa con soldados en todas partes. Tienes que atravesar la línea de defensa si quieres entrar al área de reconstrucción. Si logras cruzar, sé la ubicación de un camino subterráneo». El líder de mediana edad dijo: «Tal vez usted no esté al tanto de esto, pero las reglas del área de reconstrucción son estrictas. Entre ellas se incluye el servicio militar obligatorio que puede costarle la vida. Como no será necesario que se registre si eliges infiltrarte, puedes evitar esto perfectamente». Lo Joan no miró y ya había entendido sus motivos. Quería tratar de manipular su fuerza para colarse y regresar al área de reconstrucción. También entendió que el camino subterráneo no debería ser una ruta fácil de tomar. Sin embargo, seguramente estarán decepcionados. «Iremos directamente a la guarnición». «¿Tienes un mapa?». Lo Joan dijo. El líder de mediana edad quedó atónito, y aunque impresionado, una astilla de decepción brilló en su corazón.
¿Cómo no se atrevió a mostrar ningún tipo de debilidad? Respondió de inmediato. ¿Cómo podríamos tener un mapa? Simplemente siga este camino durante aproximadamente 2 o 3 horas y llegará a la región de defensa. Lo Yuan se fue rápidamente. Mientras miraba al grupo que cabalgaba sobre la enorme bestia que se marchaba tan rápido, el líder de mediana edad se sintió aliviado y lleno de admiración, aunque sintió un leve pesar al mismo tiempo. Él estaba emocionalmente perturbado. Tal vez hubiera sido mejor si él no se convirtiera en un desertor después de todo. Comandante del regimiento, regresemos. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.